vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte, pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero en cuestión de horas empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Hola a todos, seguimos desde San Dionisio. Ya la semana pasada hablábamos de esta iglesia y hoy volvemos otra vez para grabar nuestro programa de hoy, que habéis visto que hemos empezado con una de las maravillas de la naturaleza, y es que la naturaleza y la creación tiene los ecos de Dios, porque para Dios nada está perdido. Una flor puede estar muerta 100 años, puede estar, seca y muerta hasta que se dan las circunstancias. Y es que hoy el Evangelio nos va a mostrar que Dios no da a nadie por perdido. Precisamente a los más perdidos es a los que viene a buscar a Dios. Y en cuanto Dios entra en la vida de un perdido, suceden cosas increíbles como el Evangelio de hoy. Así que nada, vamos para adentro y vamos a hablar precisamente de eso. Cómo esta rosa de Jericó es un reflejo de lo que Dios hace con mucha gente. Vamos para adentro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hemos empezado hoy con este pequeño extracto de un documental sobre la rosa de Jericó, que puede estar 100 años seca y muerta, pero en cuanto cae un poquito de agua y se dan las circunstancias, simplemente florece. Así es la naturaleza, ¿no? Decíamos. Y es que el Hijo del Hombre ha venido ya a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Que esto ya nos hace la primera reflexión. O sea, ¿cuántas veces tú y yo damos por perdido incluso a personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho: aquí ya no hay nada que hacer, con esta persona ya no hay nada que hacer? Es algo que uno lo escucha muchas veces a los padres: es que con mi hijo ya no hay remedio, o con esta persona ya no hay remedio, o peor todavía, conmigo yo ya no tengo remedio. Y nos damos, pues como dice el Papa Francisco, por derrotados, mucho antes incluso de combatir. Zaqueo, ¿no?, es una muestra
de cómo el Señor no da a nadie por perdido. Es la salvación suya que Cristo entre en su casa. La semana pasada hablábamos del fariseo y el publicano. Explicábamos un poquito quiénes son los fariseos, pero hoy quiero explicaros un poquito quiénes son los publicanos, ¿no? Los publicanos son una parte de los judíos que se encargan de la recaudación de los impuestos para los romanos. Vamos a ponernos un poquito en situación hace 2000 años. Sabéis que el Imperio Romano dominaba todo el Mediterráneo y obviamente pues, lo que hoy es Israel, la Tierra Santa, era una provincia romana que tenían que pagar sus impuestos a estos romanos. Podéis imaginaros para un judío lo que significa. Que ellos eran paganos, no adoraban al único Dios, sino que tenían muchísimos dioses. Por tanto, estaban oprimidos por una cultura pagana, que encima les quitaban sus impuestos y los extorsionaban, digamos, eran unos impuestos bastante duros. Y para colmo de males, el que cobra esos impuestos es alguien de su pueblo, es un judío que está, digamos, asalariado, no me sale la palabra, por los romanos y le cobra a sus mismos hermanos de religión. Por tanto, estos publicanos eran pecadores públicos, porque eran traidores de la patria, traidores de su religión y traidores de sus hermanos y casi que usureros, ¿no? Porque también ellos se sacaban su comisión por cobrar estos impuestos. Pues esta joyita es Zaqueo, y que por lo visto era bajito de estatura y que tiene que subirse a un sicómoro para poder ver a Jesús. Pues resulta que este publicano es al que Dios elige, ¿no? Nos podemos imaginar la cantidad de gente que habría en Jericó, porque donde iba Jesús ya en el capítulo 19 ya la vida de Jesús y su ministerio está bastante avanzado y había muchísima gente alrededor de él y este pobre hombre pues se sube, ¿no? Porque en el fondo quería ver a Jesús. No nos dice el Evangelio si por curiosidad, si por necesidad, pero hay una cosa que es cierto, un pecador público, ¿no? Como nos sucede otra vez con en otro pasaje, ¿no? Con la pecadora pública, que era una prostituta. Los pecadores públicos en el pueblo de Israel saben que lo son. Y fíjate, y eso es otro punto que yo quiero destacar de este pasaje. Cristo, cuando entra en la vida de una persona que sabe que es pecadora, todo cambia. Pero delante de un fariseo que no es consciente de lo pecador que puede llegar a ser, es muy difícil. Es muy difícil que Cristo entre en el corazón de cada uno si yo no tengo conciencia que soy como este publicano, que soy pecador, que soy pobre. Podríamos decir que el Evangelio de hoy es casi continuación del de la semana pasada, como aquel publicano que se ponía al fondo del templo y decía, Señor, ten piedad de mí, ¿no? Pues yo quiero destacar varias cosas porque es que este Evangelio da muchísimo, ¿no? El Señor le dice a Zaqueo, es conveniente, es necesario que yo entre en tu casa. Y es que es necesario que Cristo entre en la vida de los pecadores. Por eso, muchas veces nos hemos limitado a estos pecadores públicos, ¿no? A estas personas que nosotros consideramos difíciles, una persona que está, no sé, esclava de un vicio, de algún tipo de adicción. No sirve muchas veces únicamente decirle lo que tiene que hacer, ¿no? No sirve, yo recuerdo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pues esta típica escena donde estamos todos cenando en un restaurante con unos amigos y de repente pues alguien sale a fumar, por ejemplo, ¿no? Y el marido le dice a la mujer, oye, a ver cuándo dejas de fumar. Y me sorprendió la reacción de ella porque se le quedó mirando y le dijo, ¿no te das cuenta que no puedo? Estoy cansado que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. Yo quisiera dejar de fumar, o yo quisiera dejar de beber, o quisiera dejar pues, de drogarme, o quisiera dejar de criticar. Muchas veces no basta con que yo le diga al otro, oye, a ver cuándo dejas de hacer esto, oye, a ver cuándo te espabilas, oye, a ver cuándo... Es como querer entrar a un tanatorio y decirle al muerto, a ver cuándo te levantas. Pues eso quisiera él, no haberse muerto. Muchas veces esta posición nuestra es muy farisea, ¿no? Cuando le decimos a los demás, oye, a ver cuándo te espabilas. Lo que hay que hacer es que es necesario que en la vida de esta persona entre Cristo, porque a Zaqueo, él sabía que estaba haciendo mal, pero precisamente el que Cristo lo escoja a él, que Cristo entre en su casa, que precisamente este signo de amor toque nuestra miseria, es lo que la cambia. Muchas veces no necesitamos darle lecciones a la gente, necesitamos darle a Jesucristo, que se sientan amados, que descubran que Dios les ama profundamente en su vida, y entonces todo cambia. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré el cuádruplo. Si lo vemos muchas veces en el Evangelio, simplemente hay que poner a Cristo, ponernos a tiro de Dios, y todo cambia. No es necesario únicamente decirle a la gente lo que tiene que hacer. Es necesario
pues muchas veces ser nosotros ese árbol, ese sicómoro sobre el que otro pueda llegar a ver a Cristo. La Iglesia somos ese árbol, donde se pueden subir los pecadores y donde tienen su sitio para poder encontrarse con Cristo y que su vida cambie, como le pasó a Zaqueo. Dios ha venido a buscar al que estaba perdido. Que así sea. Hoy vamos a hablar, además del tema de Zaqueo, vamos a cambiar de tema totalmente, y es que precisamente el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. Ese día en el que celebramos la santidad en sí, porque hay una cantidad de santos que no conocemos su nombre. Seguro que cada uno de nosotros tiene pues, un santo de referencia, o el que lleva mi nombre, o el patrón de mi pueblo, pero precisamente el Día de Todos los Santos lo que celebramos es la santidad del pueblo de Dios. Y todos estamos llamados a ser santos. ¿Os acordáis que el Papa Francisco ha sacado un documento que se llama la Gaudete et Exsultate? Y vamos a ver cómo el Papa Francisco en este vídeo empieza a dar consejos para todos, o sea, porque ninguno de nosotros está excluido de esta llamada a la santidad, curas, monjas, solteros, casados, en fin, nadie mejor como el Papa Francisco para hablarnos de este tema. Adentro vídeo. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e faccia di immaginetta, tutta così. No, non è quella la santità. La santità è qualcosa più grande, più profonda che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siano chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura del tuo marito e della tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo? Sì, si può. Lì dove tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio si comunica con te. Sempre, in ogni posto si può diventare santo. Cioè aprirsi a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno, sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo. Per essere un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza. E in questa pazienza viene la santità, esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario, sii santo diventando segno visibile dell'amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco, ogni stato di vita porta alla santità, sempre, a casa tua, sulla strada, nel lavoro, in chiesa, in quel momento e con lo stato di vita che tu hai è stata aperta la strada verso la santità. Bueno, seguimos conociendo a nuestra familia de la Iglesia en su cara más joven. Ya la semana pasada, María, Álvaro y José Antonio nos contaron un poquito lo de la luz de la noche. Así que, bueno, sabéis que a mí, bueno, me gusta siempre que no solamente sea algo teórico, sino que esto, bueno,
a ti qué te aporta, ¿no? Porque los tres habéis hecho esta experiencia varias veces. Entonces, bueno, Álvaro, venga, te tiro a ti el micrófono. De las veces que tú has podido vivir esta experiencia, has pasado por todos los ministerios, ¿no? Que contabas, ¿eh? Sí, Más o sí, menos. he pasado por todos. Cuéntanos algo, así que tú dices, mira, yo de todas las experiencias, pues me gustó, me impactó, no sé. Mira, a mí una cosa que siempre, no sé, siempre me impacta, y siempre pasa, que siempre antes de que se abran las puertas y tal, se dicen los ministerios, y no sé si yo siempre tengo una intuición de que me va a tocar un ministerio en especial. Aunque el que más me impresionó, que tenía esa intuición, porque digo, no va a salir en la vida, es intercesión. O sea, yo llegué ese día un poco cansado, la verdad, no tenía ni ganas ni de calle ni de acogida, y digo, bueno, pues Dios mío, me tocó intercesión, y me tocó intercesión, de hecho. Y recuerdo que al principio estaba un poco desorientado porque digo, ¿qué hago yo 4 horas rezando en la iglesia? Es que son horas. Son desde las 11:30 hasta las 2 de la mañana, o sea, son horas. Y digo, ¿qué hago yo? 3, 4 horas rezando, o sea, sin parar, yo esto no voy a poder. Pero empiezas y es bastante bonito porque tú no rezas solo por ti y por tus compañeros de calle ni nada, tú lo que haces es rezar porque haya personas que necesiten de ese encuentro con Cristo y que se la acaben encontrando y que tengan ese encuentro casual y que algo en su corazón mueva a decir, bueno, pues ya sea la curiosidad, sea lo que sea, bueno, pues voy a entrar. Y no solo eso, sino que los propios que están en la calle, aunque tengan ya una vida de fe y tal, tengan una experiencia de encuentro con el Señor de nuevo. O sea, no es tanto como un sentimiento, sino que dentro de esa, digamos, rutinilla de vida de fe, tengan como ese... Encenderse otra vez. Exacto. Y te tocó alimentarse. Para que eso se diera. Exactamente. ¿Y cómo fue? Mira, al principio, los primeros momentos fueron difíciles, pero es como todo, cuando una vez que te concentras y empiezas, ya se pasa el tiempo volando. De hecho, la primera media hora fue la más dura de decir, tío, se me está pasando el tiempo súper lento, no sé qué, y bebí un poco de agua, seguí, y de repente las puertas se cerraron. O sea, cerré el ojo y de esto que lo abro, las puertas cerradas ya. Se me pasó volando. Volando, ¿no? Pues Antonio, ¿tú qué nos puedes decir? Porque tú también habrás pasado por todos los ministerios, ¿no? Correcto. Correcto, y por ejemplo, ¿qué destacarías de algún ministerio que te ha tocado vivir? Pues yo destacaría el de acogida, porque la primera vez que me tocó yo decía, uff, ¿yo qué puedo decir? ¿Que yo qué voy a decir? Pero una vez que haces el ministerio descubre que no soy yo el que habla, sino que es Dios mismo que te utiliza a ti para hablar. Y una de esas veces me tocó una mujer que estaba en estado y yo decía, digo, ¿esta mujer qué le digo yo? ¿Qué le hablo? Y empecé a contar lo que era en mi testimonio. Y esa mujer, a medida que iba avanzando mi testimonio, se iba como cogiendo más confianza hasta un punto que no sé lo que Dios dijo sobre mí, que yo tampoco me acuerdo, que le impactó tanto que empecé a llorar. Yo ya me quedé a cuadros. Y bueno, ya no sabía, ya llorando, le hice lo que consiste el ministerio. Sí. ¿Llevarlas hasta Jesús? Le tocó la lectura del Hijo Pródigo y tampoco yo relacioné muy bien por qué era. Y a la recena, cuando terminamos la actividad, nos ponemos en común, pues dije lo que me había pasado, digo, hay que ver una mujer, estaba en estado, tal y cual. Dice, uy, que estaba con tal ropa y que era de tal forma. Digo, sí. Me dice, esa la cogí yo en acogida. En calle, perdón. En la calle. ¿Alguien la paró en la calle? Claro, en la calle y digo, sí. Dice, está en estado y su hijo se va a llamar Lucas. Y resulta que el hijo pródigo está en el Evangelio de Lucas. Y ya empecé a relacionar con las cosas que ella me dijo hablado a mí y las cosas que dice la palabra de Dios, pues me quedé, digo, uy, pues verdad que Dios está ahí. Dios está ahí haciendo que todo confluya, ¿no? María, ¿tú qué nos puedes contar? Es verdad que tú es la que más experiencia tiene en esta luz de la noche. Y también he vivido todos los ministerios, pero sí es verdad que a mí me impactó una de las primeras luces que hice, la primera, que iban a enviarnos ya a los ministerios y yo me había pasado toda la tarde, Señor, que me manden a la calle, que no me manden a la calle, que no me manden a la calle.
que yo quiero acogida, yo quiero acogida. ¿Y te tocó? Y me tocó calle. Y yo, bueno, pues, Señor, lo que tú quieras. Pero el Señor sabe, porque resultó que yo salí a la calle y pensé que no iba a poder hacer nada, y el Señor se valió de mí, me dio la fuerza y me dio las palabras, y fue impresionante cómo el Señor te dice lo que tienes que decir y cómo sabes perfectamente con quién tienes que hablar y a quién se lo tiene que decir. De hecho, cuando dijeron que nos recogiéramos ya y nos fuéramos para la iglesia, yo no quería. Yo quería seguir en la calle, porque se me pasaron las horas volando en la calle. Tuve encuentros con personas que no creyentes, que decían que no iban a entrar dentro de la iglesia, pero nunca ningún conflicto. Es que una de las cosas que más me impactó es que la gente es amable, la gente no reacciona mal cuando tú le invitas a conocer a Jesús. Exacto, porque digamos que una cosa muy importante de esta actividad es, como decíamos antes, nos contabais en la otra, es perder el miedo a hablar de Jesús. Y que cuando tú pones a Jesús en escena, las cosas van hasta mejor, ¿no? Me contáis ahora, preparando entre entrevista y entrevista, que hay sacerdotes confesando a las 2 de la mañana. Y más. Y más tarde. O sea, ¿y la gente que entra se confiesa a esas horas? Sí. Sí. De hecho, tenemos personas que han entrado, que no pisaban una iglesia desde la comunión y se han tirado 2 horas confesando. Sí, sí. O sea, que es una bendición del Señor que tener a los sacerdotes ahí. Aflora pues lo que cada uno ha recibido, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, sabéis que nuestro tiempo es limitado, porque además de esta hay otras actividades de evangelización, pero yo creo que tendremos más oportunidades, ¿vale?, de poder hablar de todas las otras actividades, ¿no? Decir la palabra en la calle, el niño en la calle. Posiblemente pues nos volveremos a ver, ¿vale?, para seguir hablando de todas estas actividades. Pero bueno, nada, enhorabuena por esta experiencia que el Señor os ha regalado, como habéis dicho, ¿no? El Señor te ha llamado. ¿Estáis dispuestos a continuar, ¿no? ¿Contentos de llevar a Cristo en la calle? Hombre, siempre que el Señor llame hay que responderle con un sí, aunque por muchas o pocas ganas que se tenga, pues siempre vamos a recibir algo que es lo mejor. O sea, lo digo por propia experiencia, muchas veces negamos a Dios en nuestra propia vida sabiendo que es lo mejor y sin ser conscientes del gran regalo que es realmente seguir a Cristo, porque es una suerte que tenemos nosotros. Exacto. Y poderlo llevar a tantísimas personas. Pues bueno, muchísimas gracias, María, Álvaro, José Antonio. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Y es verdad que siempre que nos juntamos con los jóvenes en la iglesia, pues podemos descubrir, ¿no?, pues que Cristo sigue llamando, que sigue empujando, que el Evangelio se abre puertas pues en estas nuevas modalidades, ¿no? ¿Quién nos podría decir que un sábado por la noche la gente salga de fiesta y se encuentre con alguno de vosotros y con Jesucristo y termine confesándose y reviviendo su fe, ¿no? Pues nada, esto es una maravilla y es lo bonito de esta familia de la Iglesia. En la pila bautismal de esta parroquia, como en la de todas nuestras parroquias, empieza el camino de la santidad de los cristianos. Y vamos a terminar hoy repasando las redes con estos vídeos que circulan por todas partes y que empezó a circular en la época en que el Papa sacó la Gaudete et Exsultate. Hace ya un tiempecito, pero siempre está bien retomarlo. De hecho, en nuestro programa número 1 lo concluimos el programa con él. Vamos a retomarlo otra vez porque está muy bien planteado de que todos estamos llamados a la santidad y no tiene desperdicio este vídeo. Así que nada, adentro vídeo.
tengamos miedo a ser santos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Habéis visto que, como decíamos, Dios no da a nadie por perdido, pero habéis visto también que hemos tocado el tema de todos los santos y de la santidad. Y es que para Dios es así de fácil hacer un santo, basta simplemente que las personas le abran la puerta, lo acojan en su casa y lo dejen que actúe. Así que bueno, seguimos en contacto en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, en internet, en la televisión, contarnos, escribirnos, lo que queráis y lo que queráis invitarnos o lo que queráis que hablemos de los temas que os interesen. Seguimos en contacto y hasta la semana que viene. Vaya usted con Dios.